La primera vez que lo noté de forma diferente, me sorprendió. No era alguien ajeno a mí, era alguien que conocía de siempre. Él, el hermano menor de mi esposo, había estado en nuestra vida desde que me casé. Siempre presente en las reuniones familiares, en las cenas de domingo. Pero aquella noche, todo cambió. Era una noche tranquila. Estábamos todos en la mesa, riendo como siempre lo hacíamos. Él, como de costumbre, contaba una historia que hizo reír a todos. Mi esposo le siguió el juego, pero yo sentí algo extraño. En un momento, mientras reía, nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante, nada más. Sin embargo, algo en su forma de mirarme, en cómo sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual, me desestabilizó. Sentí una incomodidad que no pude ignorar. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en ello. Intenté racionalizar, decirme a mí misma que era una tontería, que no significaba nada. Después de todo, yo tenía un matrimonio feliz, sólido. Pero cada vez que recordaba esa mirada, algo se removía dentro de mí. Durante las semanas siguientes, traté de evitar estar a solas con él, pero la tensión era palpable cada vez que nos veíamos. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Mi esposo estaba de viaje por trabajo y aquella tarde su hermano pasó por casa para dejar unos documentos. No era raro que viniera, pero cuando lo vi por la puerta, sentí una punzada en el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero apenas crucé el umbral, su mirada me atrapó de nuevo. Había algo diferente, más intenso. Le ofrecí prepararle un café, intentando disipar la tensión. Mientras estaba en la cocina, sentí su presencia acercándose. Sabía que estaba detrás de mí incluso antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Su pregunta me tomó por sorpresa. Traté de mantener la compostura y respondí. Sí, dije con un hilo de voz, intentando ocultar mi nerviosismo. En ese momento, nuestras emociones parecían entrelazarse de una manera que no podía controlar. Nuestros caminos se cruzaron de una forma que nunca debió haber sucedido. Una mezcla de emociones intensas y una conexión inexplicable me llevaron a tomar una decisión que aún pesa en mi conciencia. Ese momento, aunque lleno de emociones, rompió algo dentro de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, conscientes de lo que había ocurrido, pero sin saber qué decir. Me levanté, aún temblando, y le pedí que se fuera. Él no dijo nada, simplemente asintió y salió. Esa noche, me quedé sentada, reviviendo cada segundo de lo que había pasado. No podía negar que algo dentro de mí lo había deseado, pero tampoco podía ignorar el peso de la culpa. ¿Cómo iba a mirar a mi esposo a los ojos cuando regresara? Los días siguientes fueron un tormento. Mi esposo volvió ajeno a lo que había ocurrido en su ausencia. Intenté actuar con normalidad, pero la culpa me perseguía a cada momento. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Él se distanció y yo me convencí de que era lo mejor. Pero, a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera sucumbido a esa tentación. ¿Habría sido capaz de seguir adelante como si nada? ¿O, de alguna manera, lo que ocurrió esa tarde era inevitable? Sea como sea, el peso de esa decisión sigue conmigo. Al mirar hacia atrás, no puedo evitar preguntarme en qué momento todo empezó a desmoronarse dentro de mí. Durante años, había construido mi vida sobre la base de la estabilidad y el amor, mi matrimonio era un refugio, un espacio donde sentía que todo estaba en su lugar. Pero aquella mirada, aquel instante que parecía insignificante, logró abrir una grieta en la fachada perfecta que había levantado. Una grieta que no supe cerrar a tiempo y que se convirtió en un abismo. No hay justificación para lo que hice. Lo sé. Traicioné no solo la confianza de mi esposo, sino también mi propia idea de quién soy, de lo que creía que representaba. Pero, al mismo tiempo, sería una mentira decir que no fui plenamente consciente de lo que estaba pasando en cada momento. Podría culpar a las circunstancias, a la soledad, a esa chispa que encendió algo que llevaba dormido mucho tiempo. Sin embargo, la verdad es que fui yo quien tomó la decisión. Nadie me obligó, nadie me empujó. Reflexionando ahora, entiendo que lo que pasó no fue solo sobre el deseo o la atracción física. Fue algo más profundo, algo que me asusta admitir, una necesidad de sentirme viva, de experimentar algo que rompiera la monotonía, aunque fuera a costa de lo más valioso que tengo. Me pregunto si es una característica humana, este anhelo de lo prohibido, de lo que no podemos o no debemos tener.
¿Es esto lo que nos hace tan vulnerables, tan imperfectos? La culpa me persigue como una sombra. Por mucho que intente racionalizar, cada mirada de mi esposo, cada gesto amable suyo, me recuerda lo que he hecho. Él confía en mí, me ama, y yo no sé si algún día podré volver a mirarlo a los ojos sin sentir este peso aplastante. ¿Qué clase de persona arriesga todo por un momento de debilidad? Lo que más me atormenta no es solo el daño que podría haberle hecho a él si supiera la verdad, sino también la pérdida de mi propia integridad. Me siento rota, como si hubiera perdido una parte de mí misma en ese sofá, en esa tarde que nunca debió haber sucedido. Y, sin embargo, hay algo contradictorio en todo esto. Porque aunque sé que lo que hice estuvo mal, no puedo ignorar que en ese momento me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Esa mezcla de pasión y vulnerabilidad, de peligro y conexión, fue como una tormenta que arrasó con todo a su paso. Quizás esta experiencia me ha enseñado algo que llevaba mucho tiempo ignorando: no basta con vivir cómodamente, con cumplir con los roles que la vida nos asigna. Hay un vacío dentro de nosotros que necesita ser llenado, no con cosas externas o personas nuevas, sino con algo que nos haga sentir completos por dentro. Y tal vez esa búsqueda de sentido, ese descuido de mi propia identidad, fue lo que me llevó a cruzar esa línea. Ahora sé que no puedo cambiar lo que ocurrió. Puedo arrepentirme, cargar con el peso de mis decisiones, pero nada deshará lo que hicimos. Mi esposo sigue a mi lado, ajeno a todo, y aunque una parte de mí quiere confesarlo todo, otra parte sabe que hacerlo sería egoísta, que sería más para liberar mi culpa que para aliviar su dolor. Así que guardo este secreto dentro de mí, como una lección amarga, como una cicatriz que no quiero que nadie vea. He aprendido que los momentos de debilidad pueden definirnos, pero también pueden enseñarnos. Lo que hice no me define como persona, pero sí me muestra lo vulnerable que soy, lo fácil que es perder el rumbo cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo trabajar para ser alguien mejor, para no volver a caer en la tentación de destruir lo que amo por un momento fugaz. A veces, cuando el silencio de la noche me envuelve, pienso en él. En lo que pudo ser, en lo que jamás será. Me pregunto si él también lo recuerda, si siente el mismo peso, la misma mezcla de anhelo y arrepentimiento. Pero esas preguntas no tienen respuesta, y quizás sea mejor así. Lo único que sé con certeza es que debo seguir adelante, enfrentando cada día con la esperanza de que este error no defina el resto de mi vida. La redención no siempre llega de inmediato, pero creo que empieza con aceptar nuestras fallas y aprender a vivir con ellas. Este peso será mío para siempre, y aunque duele, sé que también es un recordatorio de lo que significa ser humano, cometer errores, sentir, aprender y seguir adelante. Y esa fue mi historia. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós. Hola, soy Marta, tengo 36 años y hoy quiero compartir una historia que viví hace algún tiempo y que tuvo un gran impacto en mí. Les prometo que cada detalle es importante, así que presten atención porque esta experiencia me dejó lecciones que sigo recordando hasta hoy. Y si disfrutan de este tipo de relatos, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las próximas historias. Sin más preámbulos, vamos con la historia. Empezaré presentándoles un poco más sobre mí y mi vida actual. Me considero una persona plena y satisfecha en muchos aspectos. Estoy casada y felizmente comprometida con mi esposo, a quien amo profundamente. Vivo una vida tranquila y soy una mujer de estatura media, piel clara y, como diría mi esposo, bastante atractiva. Aunque soy una mujer fiel y nunca he engañado a mi esposo, reconozco que, de vez en cuando, como cualquiera, he tenido mis momentos de fantasía que hasta ahora siempre se han quedado en la imaginación. En esta historia también aparece una pareja de amigos, Luis y Laura, quienes son prácticamente como familia para nosotros. Los conocemos desde que éramos adolescentes y, con los años, hemos formado un vínculo de confianza y cariño muy especial. Vivimos en la misma colonia, así que solemos visitarnos con frecuencia y hasta nos consideramos una extensión de sus hijos. Ellos tienen 2 hijos, Daniela, de 16 años, y Sebastián, de 18. Por el tiempo y la cercanía que compartimos, ellos nos ven como tíos y suelen llamarnos así, especialmente porque nos han visto desde siempre. La situación que da inicio a esta historia ocurrió cuando nuestros amigos Luis y Laura se fueron de viaje durante un par de semanas. Nos pidieron el favor de pasar de vez en cuando a ver a los chicos para asegurarnos de que estuvieran bien.
como mi esposo trabaja fuera de la ciudad y solo regresa cada 5 días, esta vez solo yo podía ir a visitarlos. Acepté encantada, me gusta mucho cuidar de ellos y ayudarles en lo que necesitan. Así que no dudé en apoyar mientras sus padres estaban fuera. Una tarde decidí pasar a su casa para ver cómo estaban. Al llegar, encontré a Sebastián, quien estaba solo viendo televisión, ya que su hermana estaba en clases y llegaría más tarde. Me invitó a ver el programa con él y, sin mucho que hacer, acepté. Nos acomodamos en la sala, listos para ver el programa, sin saber que esa tarde se convertiría en una que ninguno de los dos olvidaría. Estábamos en la sala viendo un programa cualquiera cuando noté que Sebastián parecía un poco nervioso. Intentaba seguir la conversación, pero cada cierto tiempo desviaba la mirada y se sonrojaba. Decidí no darle mucha importancia, pensando que simplemente estaba distraído o pasando por alguna situación de adolescente. Sin embargo, su nerviosismo era evidente y, después de unos minutos, decidió decirme que había algo importante que quería contarme. Me miró fijamente y luego, como si le costara sacar las palabras, comenzó a decirme que tenía un problema personal. Le aseguré que podía contarme. Sebastián respiró hondo y, algo apenado, me confesó que nunca había tenido la oportunidad de conocer de cerca la intimidad de una mujer, lo cual le estaba generando inseguridades y hasta burlas entre sus amigos. La confesión me tomó por sorpresa y me quedé un instante sin saber qué responder. La sinceridad con la que me lo dijo me conmovió, pero a la vez me hizo cuestionar si realmente yo podía ayudarlo con algo así. Tratando de tomarlo con calma, le respondí con empatía, recordándole que lo importante era sentirse bien consigo mismo y que no debía apresurarse en esas cosas. Sin embargo, Sebastián, con una mezcla de vergüenza y determinación, me pidió un favor inusual. Me confesó que, al no tener a nadie más en quien confiar, había pensado en pedirme que le ayudara a comprender mejor ciertas cosas sobre el cuerpo femenino. Aseguró que lo que le mostrara o le explicara sería nuestro secreto y me pidió que no lo viera como algo extraño, sino como una ayuda en un momento de inseguridad para él. Dudé profundamente, tratando de entender hasta dónde era prudente ayudar sin cruzar ningún límite. Mi primer instinto fue rechazar su petición, pues sentía que la situación podía volverse incómoda o malinterpretada. Pero, mientras me aseguraba con ojos sinceros que mantendría el secreto y que no quería hacerme sentir incómoda, no pude evitar sentir empatía por su vulnerabilidad y recordar lo importante que es, en esa etapa de la vida, tener un referente en quien confiar. Finalmente, accedí a hablar un poco más del tema, recordándole que pondría ciertos límites para que ambos estuviéramos tranquilos. La primera vez que fui a visitar a Sebastián mientras sus padres no estaban, pensé que sería una visita breve y tranquila, como las anteriores. Él estaba solo en la sala cuando llegué, viendo televisión, y me recibió con una sonrisa nerviosa. Mientras me acomodaba en el sillón, él se sentó a mi lado y empezó a contarme que había estado pensando en nuestra conversación anterior. Yo esperaba que estuviera menos insistente, pero, para mi sorpresa, me dijo que seguía teniendo muchas dudas y que confiaba en mí para ayudarle a resolverlas. Intentando tomar las cosas con calma, le recordé que los cambios que estaba experimentando eran naturales y que no debía apresurarse. Sin embargo, él insistió en que, aunque sabía que debía tomarse su tiempo, sentía una profunda curiosidad y una cierta presión por parte de sus amigos. Me explicó, con una mezcla de timidez y franqueza, que la idea de no tener esa experiencia le hacía sentir diferente, y su mirada me reveló lo importante que era para él. Me encontré en una encrucijada. Quería ayudarlo a sentirse seguro de sí mismo, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin cruzar límites inapropiados. Intenté desviar el tema hacia la importancia de desarrollar confianza en uno mismo y le sugerí que su valor no debía medirse por la experiencia que otros pudieran esperar de él. Sin embargo, Sebastián me pidió que solo por un momento le mostrara algo que pudiera ayudarle a comprender mejor lo que tanto le inquietaba. La seriedad en su expresión me tomó por sorpresa. Dudé profundamente y, en ese momento, sentí una mezcla de desconcierto y curiosidad. Debería rechazarlo tajantemente y hacerle ver que estaba fuera de lugar, o intentar comprender lo que lo tenía tan inquieto. Le recordé nuevamente que nuestra relación debía mantenerse en un marco de respeto y confianza mutua. Él me prometió que solo necesitaba un pequeño acto de confianza de mi parte y que jamás mencionaría esto a nadie más. Entonces, sin dejar de sentir una gran incertidumbre, decidí hacer algo simbólico, algo que no cruzara límites, para demostrarle que su confianza en mí era importante. Le advertí que no esperara nada más allá de un gesto simple y sin implicaciones, y con esa condición accedí a mostrarle mi confianza en un gesto mínimo. Sebastián, con una mezcla de alivio y sorpresa, me agradeció con una sonrisa tímida,
y en ese instante entendí lo importante que era para él poder sentirse seguro. Después de ese primer encuentro, me encontré reflexionando en silencio sobre lo sucedido, tratando de darle sentido a mis propias reacciones. Mientras caminaba de regreso a casa, repasaba en mi mente cada palabra, cada mirada, y me cuestionaba si realmente había tomado la decisión correcta al ceder a esa pequeña solicitud de Sebastián. Fue un momento de autodescubrimiento donde no solo pensaba en sus emociones, sino también en los límites que yo misma debía respetar. Esa noche, mientras intentaba descansar, sus palabras seguían resonando en mi cabeza, su sinceridad, su vulnerabilidad y su confianza en mí me dejaron pensando en cómo, a veces, los adultos subestimamos las complejidades que atraviesan los jóvenes. Recordé cómo, en algún momento, yo también había pasado por esa etapa de dudas y miedos, buscando a alguien en quien confiar. Esa empatía me llevó a comprender que, aunque la situación había sido delicada, él solo buscaba respuestas en medio de su confusión. Al día siguiente, decidí que nuestra relación debía mantenerse en un nivel seguro y saludable para ambos. Sabía que Sebastián necesitaba una figura de apoyo, alguien que pudiera guiarlo sin juzgarlo, y quise ser esa persona. Reflexioné sobre cómo establecer límites más claros para futuras interacciones, no solo para protegerlo, sino también para protegerme a mí misma. Esto me llevó a cuestionar hasta qué punto uno debe involucrarse emocionalmente en ayudar a otros sin perder de vista el respeto por uno mismo. La conversación que tuvimos aquella tarde me mostró una faceta de Sebastián que no conocía, un joven profundamente reflexivo, lleno de preguntas y emociones intensas que aún no comprendía. Empecé a verlo no solo como el chico que había conocido desde pequeño, sino como alguien que, al igual que yo, estaba buscando su lugar en el mundo. Esto me hizo reconsiderar mi papel en su vida y la importancia de darle una orientación positiva sin cruzar barreras inapropiadas. Finalmente, me prometí a mí misma que, a partir de ese momento, abordaría cada interacción con él con una claridad y una firmeza renovadas. Entendí que una buena relación de confianza debe tener límites claros y que, aunque la empatía y la comprensión son esenciales, es igualmente importante mantener un sentido de responsabilidad. Este episodio fue un recordatorio de cómo, incluso en los momentos de mayor cercanía, es crucial no perder de vista nuestros propios valores y el respeto hacia los demás. A medida que pasaron los días, la situación con Sebastián no dejó de rondar mi mente. Había tomado la decisión de no volver a involucrarme en un escenario tan ambiguo, donde mis emociones y mis límites pudieran ser vulnerables. Sabía que el hecho de haber cedido a sus peticiones había sido un error, pero también entendí que lo sucedido no definía quién era como persona. Lo más importante era aprender de esa experiencia y usarla como un paso para comprender mejor mis propias fronteras. Decidí entonces que debía hablar con Sebastián y explicarle de manera honesta lo que sentía. Había que poner fin a cualquier tipo de dinámica que pudiera llevarnos a situaciones incómodas. Quería que entendiera que mi deseo de ayudarlo era genuino, pero que esa ayuda no podía cruzar ciertos límites. Este proceso no fue fácil porque sabía que las palabras pueden herir, pero también sabía que era necesario para preservar nuestra relación y evitar futuros malentendidos. Al encontrarnos, le expresé mis pensamientos de manera calmada pero firme. Le hablé sobre lo importante que es el respeto mutuo en cualquier relación y cómo las acciones impulsivas pueden tener consecuencias difíciles de manejar. Le expliqué que mi intención siempre había sido orientarlo y brindarle apoyo, pero que no podía permitir que nuestra relación se desvirtuara de esa manera. Sebastián escuchó atentamente, y aunque se notaba que estaba dolido, también percibí que había comprendido la importancia de mis palabras. La conversación no fue fácil para ninguno de los dos, pero sentí un alivio al ver que, a pesar de la incomodidad, éramos capaces de mantener un respeto mutuo. Sebastián me agradeció por ser honesta con él, aunque su rostro aún reflejaba una mezcla de confusión y tristeza. En ese momento, me di cuenta de que, aunque la situación había sido difícil, había aprendido una valiosa lección sobre los límites, el respeto y la importancia de actuar con responsabilidad en cualquier tipo de relación. Después de esa conversación, la relación con Sebastián cambió, pero no de una manera negativa. Al contrario, hubo una nueva comprensión entre nosotros. Aunque la distancia emocional fue necesaria, ambos sabíamos que lo que había ocurrido no había sido una simple equivocación, sino una oportunidad para crecer. Mi reflexión más profunda fue que, a veces, los momentos más difíciles son los que nos enseñan las lecciones más importantes sobre nosotros mismos. Mi mayor aprendizaje fue que, como adultos, tenemos la responsabilidad de marcar los límites, no solo por nuestra propia seguridad, sino también por el bienestar de los demás. Entendí que el acto de ser comprensiva no debe poner en riesgo nuestra integridad ni las dinámicas de poder que, de manera inconsciente, podemos llegar a crear.
mi relación con Sebastián continuó siendo cercana, pero mucho más saludable porque ambos sabíamos lo que era aceptable y lo que no. Mientras pasaba el tiempo, me sentí agradecida por la oportunidad de haber enfrentado esa situación y haber podido reflexionar sobre mi propia capacidad de poner límites, de cuidar de mí misma y de enseñar esas lecciones a los demás. Cada paso que daba me llevaba a una mejor versión de mí misma, una versión que aprendió a decir no cuando era necesario y a ser honesta con mis propios sentimientos. Me di cuenta de que la autocomprensión es la clave para ayudar de manera genuina a quienes nos rodean. Al final, lo que más me quedó de todo esto fue la importancia de tener conversaciones difíciles cuando se necesita, de ser honesta con uno mismo y con los demás, y de nunca permitir que nuestras emociones o deseos nublen nuestro juicio. A través de esa experiencia, aprendí que la empatía debe ir de la mano con el respeto y que la clave para cualquier relación duradera, ya sea familiar, de amistad o amorosa, es mantener una comunicación abierta y saludable. Al reflexionar sobre todo esto, me sentí más tranquila, con la certeza de que, aunque cometí un error, pude aprender y crecer como persona. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que te cuesta poner límites o te sientes atrapado en una dinámica que no te beneficia, quiero que recuerdes algo importante: tu bienestar siempre debe ser tu prioridad. No tengas miedo de ser honesto contigo mismo y con los demás. Hablar de tus sentimientos y establecer límites claros no solo te ayudará a protegerte, sino también a crear relaciones más saludables y auténticas. Recuerda que tú eres el encargado de decidir lo que es aceptable para ti, y esa decisión es clave para tu paz mental. Así que te animo a reflexionar sobre tus propias relaciones y la forma en que te comunicas. Si hay algo que necesitas cambiar, no dudes en dar ese primer paso. A veces, las conversaciones difíciles son las más necesarias para crecer como personas. No esperes a que la situación empeore. Actúa ahora, establece esos límites, y lo más importante, sé fiel a ti mismo. Al final del día, lo único que realmente tienes bajo tu control es tu bienestar, y tú mereces vivir con respeto y autenticidad. Cuando vi a mi sobrino con una herramienta de trabajo en la mano, me volví loca. Buenas tardes a todos en el canal de historias. Mi nombre es Jennifer, tengo 37 años y estoy casada con Carlos, que tiene 45. No tenemos hijos, pero todavía vivimos en una casa grande en Florianópolis, una ciudad hermosa que se siente como el paraíso. Carlos trabaja como camionero, así que viaja mucho y gana bien, pero esto también significa que nunca está en casa. Por eso, soy una mujer que a menudo busca atención en otros lugares. Nuestro matrimonio siempre ha sido bueno, pero a veces me siento sola, especialmente en las noches en que él está de viaje. Fue cuando mi hermana me pidió un favor: su hijo, Christian, que es mi sobrino, necesitaba pasar un mes en Florianópolis para prepararse para un examen militar. Carlos, siendo el hombre generoso y amable que es, aceptó enseguida. Cuando llegó, me sorprendió lo mucho que había crecido. Ya no era el chico que conocía. Ahora, con 23 años, era un joven bastante atractivo, apelando a cualquier mujer, sin mencionar lo fuerte que estaba. Cuando entró a nuestra casa, lo saludé con una sonrisa: Jen, ya eres un hombre. Eres tan guapo y fuerte, debes ser muy popular entre las chicas, bromeé. Él se rió casualmente y respondió que estaba demasiado ocupado entrenando y estudiando para pensar en las chicas en ese momento. Me pareció divertido lo concentrado y serio que estaba, pero al mismo tiempo noté algo. Esa semana, Carlos tuvo que viajar por trabajo nuevamente, lo que significó que estaríamos solo Christian y yo en la casa. Christian no se dio cuenta, pero yo ya había comenzado a hacer movimientos para llamar su atención. Había un plan que él no sabía. Estaba ejecutando algo nuevo y emocionante que me hizo ansiosa por ver qué más podría suceder. Con Carlos fuera por trabajo, estábamos solos Christian y yo en la casa. El primer día decidí preparar un almuerzo sencillo. Mientras revolvía las ollas, me di cuenta de que estaba más nerviosa de lo habitual. La presencia de mi sobrino, ahora un adulto joven, me hizo sentir un poco incómoda, aunque no quería admitirlo. Para el almuerzo, elegí un atuendo transparente, un poco más de lo habitual. Quería ver cómo reaccionaría, tal vez por pura curiosidad. Cuando Christian entró a la cocina para ayudarme, me di cuenta de que estaba tratando de ser lo más educado posible conmigo, pero estaba claro que sus ojos no podían evitarlo. ¿Crees que este atuendo es demasiado? Lo siento si es así, solo estoy acostumbrada a estar más cómoda en casa, pregunté casualmente mientras ponía la mesa. Christian, un poco sorprendido por la pregunta, sonrió y dijo: no tía, te ves genial. No te preocupes. Durante el almuerzo, la conversación fue relajada. Hablamos del examen para el que se estaba preparando,
y me contó sobre su rutina de entrenamiento. Luego mencioné que estaba muy fuerte, uno que solo se ve en la televisión. Se rió y me agradeció el cumplido, diciendo que realmente se estaba dedicando. Entonces me preguntó, ¿y tú, tía? ¿Has estado haciendo algún ejercicio físico? Tú también pareces estar en buena forma. Respondí con una risa, nada especial, siempre he sido así y a tu tío le gusta como soy. Ese día, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Mi sobrino parecía estar notando lo que estaba haciendo, pero como era muy respetuoso, no me dijo nada. Los días transcurrieron tranquilamente. Esa semana, Carlos seguía de viaje y yo sentía cada vez más curiosidad por saber cómo seducir a Cristian. Una tarde, después del almuerzo, decidí lavar los platos y le pedí a Cristian que me ayudara. Entró a la cocina con ese comportamiento tranquilo y tímido, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Seca los platos mientras yo lavo, le pedí, entregándole un paño de cocina. Él estuvo de acuerdo y comenzó a trabajar a mi lado. Mientras lavaba, de vez en cuando echaba un vistazo a ciertas cosas. Fue entonces cuando deliberadamente dejé caer una cuchara al suelo, fingiendo que no sabía lo que hacía. Me incliné lentamente para recogerla. Mientras me agachaba, sentí la mirada de Cristian. No necesitaba mirarlo para saber que estaba nervioso y mirando lo que estaba mostrando. Me levanté con la cuchara en la mano y seguí lavando los platos como si nada hubiera pasado, pero noté que Cristian estaba diferente. Él estaba un poco más nervioso, tal vez trató de ocultarlo, pero me di cuenta de que estaba jugueteando un juguete, como si algo le estuviera molestando en su bolsillo. ¿Algo anda mal, Cristian?, pregunté tratando de sonar casual. Me miró un poco sorprendido por la pregunta y rápidamente respondió que no era nada, tía, solo estaba pensando. Le sonreí y le dije que no se preocupara tanto, que le iba bien y que todo saldría bien. Terminamos de lavar los platos en silencio, y noté que el ambiente entre nosotros había cambiado. Cristian estaba claramente incómodo, y sabía que parte de eso era por mi culpa, lo que era exactamente lo que quería. Esa noche, mientras me acostaba a dormir, pensé en lo que había sucedido. Al mismo tiempo me dio curiosidad ver qué más podría pasar. Esa noche, después de un día aparentemente normal, sentí una inquietud dentro de mí. Después de asegurarme de que todo estaba en orden en la casa, decidí ir a la habitación de Cristian para ver si necesitaba algo. Mientras me acercaba a la puerta, lo escuché hablar por teléfono. Apreté mi oreja contra la puerta, curiosa, no queriendo invadir su privacidad, pero al mismo tiempo incapaz de resistir. Lo que escuché hizo que mi corazón se acelerara. Hombre, mi tía, no lo creerías, ella es increíble, se siente como si me estuviera poniendo a prueba, no sé si podré resistir mucho más, dijo en un tono que mezclaba emoción y nerviosismo. Mis mejillas se sonrojaron al escuchar eso. Sabía que estaba jugando con fuego, pero lo que dijo por teléfono me hizo darme cuenta de que Cristian ya no era el chico que conocía, sino un hombre que luchaba con sus propios deseos. Algo dentro de mí encendió la curiosidad. La curiosidad ahora era diferente, intensa. Decidí no entrar a la habitación en ese momento, pero lo que escuché se repetía en mi mente. Era obvio. Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Di vueltas en la cama. La noche siguiente, pasé nuevamente por la habitación de Cristian, y una vez más escuché su voz en el teléfono. Ella no para, hombre, no sé qué hacer, solo pensar en ella me vuelve loco. Esta vez, su voz era claro. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Me quedé ahí escuchando, y cuando colgó el teléfono, esperé unos minutos antes de irme. Lo observé por un momento en silencio y luego regresé a mi habitación. No quería apresurar las cosas, pero me gustó la idea. No se trataba solo de Cristian, se trataba del poder que tenía sobre él y cómo me hacía sentir viva nuevamente. Era hora de ver hasta dónde podía llegar este juego. Un día decidí tomar un largo baño relajante. Cuando entré al baño, me di cuenta de que había olvidado mi toalla en el dormitorio. Sonreí, sabiendo que era la excusa perfecta. Llamé a Cristian con una dulce voz pidiéndole que me trajera la toalla. «¿Está en mi cama? ¿Podrías agarrarla?», pregunté, tratando de sonar casual. Cristian, siempre cortés, rápidamente fue a buscarla. Cuando llegó a la puerta del baño y entró, me dio la toalla nervioso. Cuando tomé la toalla de sus manos, él rápidamente desvió la mirada, avergonzado, y murmuró algo sobre irse mientras se giraba para salir. «Espero no haberte molestado», dije suavemente al notar el nerviosismo en su rostro. Cristian asintió,
incapaz de responder adecuadamente, y salió rápidamente del baño, cerrando la puerta detrás de él. Tan pronto como se fue, me apoyé en la pared, sintiendo mi corazón acelerado. Sabía que lo estaba afectando, pero también me estaba afectando a mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, imaginé lo que estaba pasando por la mente de Christian. Estaba seguro de que también estaba luchando con sus pensamientos, al igual que yo. Después de un día bastante tranquilo, decidí que era hora de averiguar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Vestida con un camisón ligero, entré en la sala donde él estaba sentado en el sofá, enfocado en algo en la televisión. Sin decir una palabra, pasé junto a él y me detuve en la puerta de la cocina con la excusa de conseguir un vaso de agua. Christian, ya es tarde. ¿No quieres descansar un poco? Le pregunté en voz baja y suave. No tengo sueño, tía. Creo que me quedaré aquí un poco más, respondió, tratando de sonar tranquilo, aunque noté que estaba nervioso. Bueno, me voy a la cama. Si necesitas algo, estaré en mi habitación, dije, dejando la conversación en el aire. Mientras llegaba a la puerta, miré hacia atrás una vez más y sorprendí a Christian mirándome fijamente. Sus ojos no podían apartarse de mí. Más tarde esa noche, no pude dormir. Lo sucedido durante el día seguía fresco en mi mente. Me levanté de la cama y caminé silenciosamente por el pasillo hacia la habitación de mi sobrino. Me detuve frente a la puerta cerrada y escuché el suave sonido de su respiración. Llamé ligeramente, y él, con voz un tanto adormilada, me pidió que pasara. Cuando entré, Christian estaba acostado en la cama, tapado hasta la cintura, pero visiblemente despierto. No podía dormir, dije. Estaba pensando en que no has estado hablando mucho conmigo. ¿Está todo bien? La voz de Christian traicionó la calma que estaba tratando de mantener. Sí, tía. Es que, no sé. A veces me siento un poco perdido. Quiero salir a fiestas, pero necesito concentrarme en mis estudios. Lo entiendo, respondí suavemente, colocando mi mano sobre la suya. A veces, cuando estamos solos, pasan cosas, pero no tienes que preocuparte. El toque de mi mano pareció calmarlo, pero al mismo tiempo lo alteraba aún más. Pude ver en sus ojos que estaba luchando con sus pensamientos. Eres especial para mí, Christian, añadí. Luego, me levanté lentamente y salí de la habitación. Los días siguientes transcurrieron con una sensación de normalidad en la casa. Carlos regresó de su viaje y, con él, la rutina familiar volvió a establecerse. Pero ahora había algo que solo Christian y yo compartíamos, una conexión silenciosa que se manifestaba en miradas furtivas, pequeños gestos y momentos llenos de tensión. Carlos, ajeno a lo que sucedía entre nosotros, continuó con su vida cotidiana. Una tarde, decidimos hacer un asado para disfrutar del tiempo en familia. Mientras Carlos y Christian estaban en la parrilla, riendo y charlando, yo me encontraba en la cocina preparando la ensalada y el arroz. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había una sensación de nerviosismo creciente. Mientras cortaba las verduras, sentí una presencia detrás de mí. Pensé que era Carlos, pero al girarme, me encontré con Christian, demasiado cerca. Me quedé inmóvil por un momento, sorprendida por su proximidad. ¿Necesitas algo?, pregunté, intentando sonar casual. Christian no respondió de inmediato, pero su mirada intensa decía más de lo que sus palabras podrían expresar. Finalmente, se apartó con una sonrisa tímida y regresó al patio. Ese pequeño momento dejó mi mente llena de pensamientos confusos durante toda la cena. Esa noche, Carlos volvió a irse de viaje, dejando la casa en silencio una vez más. Con cada hora que pasaba, la tensión entre Christian y yo parecía intensificarse. Después de tomar un relajante baño, me dirigí a mi habitación, me puse un camisón de seda y me recosté en la cama. Sin embargo, no podía dormir. Sabía que Christian estaba en la habitación de al lado, probablemente tan inquieto como yo. La idea de que él pudiera estar pensando en mí, tal como yo pensaba en él, me hizo sonreír. Durante esa semana, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, cargados de una energía que ninguno de los dos parecía capaz de ignorar. Cada mirada, cada palabra, cada gesto parecía un paso hacia algo inevitable. Finalmente, llegó el día de su partida. Mientras preparaba sus cosas para regresar a su ciudad, Christian y yo compartimos un momento en la sala. Me sorprendes, Christian. Hoy te has convertido oficialmente en mi sobrino favorito, dije entre risas.
Él sonrió y respondió: Tía Jennifer, gracias por todo. Este mes ha sido muy importante para mí. Aprendí mucho. Si todo sale bien, es probable que pronto vuelva a vivir aquí en Florianópolis. Siempre tendrás las puertas de mi casa abiertas, cariño. Me encantaría verte más seguido. Nos abrazamos por un momento antes de que se marchara. Cuando finalmente se fue, sentí una mezcla de emociones. Ahora quedaba esperar su mensaje confirmando el día en que volvería. Ya le había comentado a Carlos sobre la posibilidad de que Christian se quedara con nosotros por más tiempo, y él no puso ninguna objeción. La casa volvió a la normalidad, pero los recuerdos de esos días seguían presentes en mi mente.